Bien, buenas tardes a todos los que van a ver este video en YouTube. Somos pocos, pero somos los que somos. Así que vamos a comenzar la clase de hoy con lo que quedó pendiente de la clase anterior, que fue la función O. ¿Ok? En la clase anterior vimos la función I. Hicimos algunos ejercicios y vimos más o menos cómo funcionaba. La función O es bien parecida a la función I en cuanto a... Ahí viene llegando otra persona. En cuanto a que requiere los mismos argumentos que se necesitan pasar entre paréntesis que la función I. ¿Ya? Entonces la función O hace lo mismo. Es parecido a lo que hace la función I, excepto que lo que va a hacer es que todas las condiciones que nosotros pasemos dentro de los paréntesis las va a revisar una por una. Y si al menos una se cumple, entonces la función va a retornar el valor verdadero. De caso contrario, o sea, el contrario es que ninguna condición se cumple, solo ahí en ese caso devuelve el valor falso. Recordemos que es distinto a cómo funciona la fórmula I. ¿Por qué yo le digo aquí función? Debería ser fórmula. Vamos a cambiarlo. Fórmula. No suena como fórmula O, bueno, suena como carrera de auto. Entonces, la diferencia entre el I y el O es que en el I, de todas las condiciones que yo le pase, si al menos una falla, entonces devuelve falso. Se tienen que cumplir todas para que devuelva verdadero. En la fórmula O es lo contrario. Si al menos una es verdadera, entonces todo, o sea, devuelve el valor verdadero. Pero para que devuelva valor falso, tienen que fallar todas. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿cómo funciona? Aquí tenemos un ejemplo. Comprobar que el número este que está aquí en la tablita esté dentro del rango que nos dice ahí, entre -100 y +100. O sea, tenemos que comprobar dos cosas. La primera es que sea mayor que -100 y la segunda es que sea menor que 100. Entonces, lo que podemos hacer aquí es una función O. Vamos a agrandar si el... Voy a agrandar aquí para que se vea bien. Entonces la función O va a ser, bueno, la primera condición es que este valor tiene que ser mayor o igual a -100. Esa es la primera condición. Entonces, para colocar la segunda condición, colocamos un punto y coma. Y la condición de ahora va a ser la misma, que, bueno, no puedo escribirlo, pero el mismo número que está en la celda de 14 tiene que ser menor o igual a 100. Así. Entonces, como ven ahí, nos dio verdadero porque 10 es mayor que -100 y menor que 100. Expandimos y los resultados, eso no está bien. Y los resultados, porque me equivoqué acá. Los resultados que siempre me equivoco en ese. uh, Ups, momento, esto no está bien. Mayor o igual que -100 y menor o igual que 100. ¿Cuál está correcto y por qué? Ah, sí, este igual está bien porque es -1, que es mayor que -100. Pero este debería estar mal. No, verdad que esto es un no. Yo estoy mal. Perdón, la propuesta está mal. Estoy haciéndolo como si fuera un i. Ya. Entonces tendría, lo que estoy comprobando aquí es que sea mayor que 10 y
sea menor que, o sea, que sea mayor que menos 100 y menor que 100, lo cual es un y nada que ver con el enunciado. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a comprobar que el número eh, que el número sea menor a cero, o mayor a 100. Ahí sí, para que sean dos condiciones que, mm, que se cumpla por lo menos una a la vez. Entonces el primero tiene que ser mayor o igual a cero. Vamos a cambiarlo aquí. Y la segunda tiene que ser, no, perdón, menor a cero o mayor a 100. Ahí sí. Ya. Y ahí sí, sí. Ahí sí nos da bien. Porque el 10 es... No, el 10 debería haber dado falso. Otra vez me equivoqué. Ay, ahí. Ahora sí. Ya, me había equivocado. Entonces el primero nos da falso porque el número 10, ¿cierto? No es menor a cero, que sería la primera condición, y tampoco es mayor a 100. Así que ninguna de las dos condiciones se cumple. Por lo tanto, me retorna falso. Ni esta se cumplen. Las dos son falsas, así que el resultado final es falso. En cambio, la de acá, con el menos uno es menor que cero, sí. Así que la primera condición sí se cumple. Y como ya se cumple esa, el resto no interesa porque da lo mismo, ya se cumplió una, así que el resultado va a ser verdadero. Y para la tercera opción, el valor 200 para la primera opción no se cumple, ¿cierto? Porque el valor no es menor que cero. Así que revisando la segunda opción, vemos que ahí sí es mayor que 100 el valor. Por lo tanto, como eso se cumple, entonces el valor final es verdadero. ¿Ok? Ok, ya. Bien, el ejemplo 2, lo que tenemos que hacer es, tenemos una tabla con pagos monetarios, ¿cierto? Un cierto monto y el medio de pago. Entonces tenemos tres medios de pago, crédito, débito, efectivo. Entonces lo que yo quiero es saber si el medio de pago es digital o no. ¿Ya? Simplemente sabiendo si es verdadero o falso. Si es verdadero es porque es digital, si es falso es porque no es digital. Entonces tengo dos opciones para que sea digital: el débito y el crédito. Así que tengo dos opciones que revisar. Podría revisarlas por separado, como lo hemos hecho antes, ¿cierto? Pero como vamos a utilizar la función o, entonces lo que hacemos es simplemente comprobar el medio de pago. Entonces, si esta celda que está aquí es igual a crédito, ¿cierto? O la otra opción es que esa celda, la misma celda, sea igual a débito. ¿Ok? Esas son las dos opciones. Si una de las dos se cumple, entonces el resultado final va a ser verdadero. Ya que en este caso se cumple la primera, esta de aquí. Así que el resultado final es verdadero, por lo tanto es un medio digital. Si expandimos la función o la fórmula, vemos que en la segunda comprobación, como el texto que hay ahí es débito, entonces la primera no se cumple, la primera condición, pero la segunda sí. La segunda se cumple porque ahí está buscando que sea igual a débito, lo que es correcto. Y el tercer caso, no se va a cumplir ninguna de las dos, porque esa celda, la B23, no es crédito ni tampoco es débito. Así que como no es ninguna de las dos, lo que retorna eso de ahí es falso. ¿Ok? Entonces, como ven, esta función, a todo esto tengo que mandarles el Excel. Esta,
Esta función, esta fórmula, es bien parecida a la que hicimos en la clase anterior con el i. Así que les tengo un par de ejercicios ahí que les voy a dar unos minutos, pero antes les voy a enviar esta diapositiva porque es de la clase de hoy día, que es nueva. Así que denme un segundo. No la puedo enviar mientras se está compartiendo, así que se las voy a enviar por acá. Primero tengo que cerrar el archivo y la clase 7 se las voy a enviar. Aquí, ya. Ahí va, para los que tienen Zoom en el computador, ahí se los envía el archivo y se los voy a enviar también por WhatsApp. Si es que encuentro, ahí está, mi WhatsApp. Mm. Excel intermedio. Ya, vuelvo a abrir el archivo y compartimos el archivo nuevamente. Ahí está. ¿Ok? Ok. Bien, ha llegado más gente. Ya somos un poco más. Em, Eso, así que ahora que sabemos más o menos cómo funciona la función O, entonces vamos a hacer ejercicios que son parecidos a los que hicimos la clase anterior con la función I. Entonces, la primera es que en esta tabla, que tiene algunas personas, ¿cierto? Su nombre y la edad de esas personas, lo que quiero es, en la columna de resultados, comprobar si esa persona paga el pasaje de micro, ¿ya? ¿Cuál es la condición para que pague el pasaje de micro que sea mayor de, no sé, 14 creo? O sea, si es un niño, eh, no la paga. Si es menor que 14 no va a pagar la micro. Y tampoco la paga si es que es mayor de 65. ¿Ya? En esas dos condiciones no se paga, así que aquí debería salir resultado falso. ¿Ok? Entonces, usando la función O, hagan ese ejercicio que es súper parecido al anterior. No deberían tener mayores problemas. El siguiente sí es un poco más complicado porque lo que tienen que hacer aquí es comprobar si un empleado recibe un bono. ¿Ya? Y para eso tienen que hacer una tabla intermedia porque no se puede hacer directamente a una tabla de este tipo em, porque tienen que hacer primero una acumulación, haciendo una función sumar sí para poder obtener los valores totales de las ventas por persona, ¿ya? Y también por categoría, ¿ok? Entonces lo que tienen que hacer ahí es varios sumar sí para poder completar esta tabla. Esta tabla la tienen que, bueno, ya les estoy diciendo cómo tienen que hacerla, pero lo que tienen que hacer es una tabla intermedia donde tenga las categorías arriba, muebles, vestuario y tecnología. ¿Ok? Eso. Y el, aquí en el resultado final, lo que tienen que hacer es comprobar que se cumplen las dos condiciones. Primero que el... Ah, no, son... Sí, que las ventas totales en tecnologías o muebles son mayor a un monto determinado. Entonces ustedes tienen que comprobar ahí cuánto es lo que vendió cada persona por cada sección y después comprobar con una función o si cumple las condiciones. ¿Ok? Esos son los dos ejercicios que tienen que hacer ahora. Les voy a dar unos 10 minutos para que lo hagan. Ya, el primero debería ser fácil, el segundo se los arreglé un montón para que sea viable también y lo puedan hacer. Ya, se los tengo ordenado aquí por nombre del vendedor, ¿cierto? Les tengo la tablita aquí, les puse los encabezados, los nombres, así que lo único que tienen que hacer ahí ustedes es completarla.
con la función correspondiente. Así que esta es solo una O, pero esta de acá, antes de llegar a la función O, tienen que hacer un sumarcito. ¿Ok? Profe, ¿Ok? ¿Dudas? ¿Sí? es Ok. que me confundo un poco en tecnología o muebles, porque ese Sí. o no entiendo si hay que sumar ambos montos o si uno o el otro tiene que ser superior a 100. Sí, uno o el otro tiene que ser superior a 100.000. Ok, Con uno que sea superior a 100.000 ya tiene el bono. ok, gracias. Ya. ¿Otras dudas? Cualquier duda que tengan. Ya, para los que llegaron un poco más tarde, lo que estamos haciendo aquí es trabajar con la función O, que es parecida a la función I de la clase anterior, donde, bueno, cómo funciona es así. La sintaxis es así. La función O, fórmula O, y entre paréntesis van todas las condiciones que ustedes quieran comprobar. Si una se cumple, entonces el resultado de la función va a ser verdadero. Si ninguna se cumple, solo en ese caso, el resultado de la función va a ser falso. ¿Ok? Así que con eso pueden hacer estos ejercicios de por aquí. Ya, son las 8:30, 8:40, incluso yo creo que 8:40 es muchos. 8:35, quizá un poco más. 8:37. Y revisamos. Se va a usar. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Creo que bien, ¿Cómo? Perdón. creo que bien. Ok. Ya, entonces, dime, ¿cómo hiciste primero? Puse la condición que fuera el número menor que 14 o mayor que 60. Eso. Entonces, menor que 14 y separado punto coma, el mismo número, mayor o igual que 65 creo que era. Ah, yo puse 60. Bueno, da igual, sí, no sé exactamente a qué da. Ahí está. Eso es. Un momento, me equivoqué en la fórmula de nuevo. Siempre me equivoco en ese símbolo. Ahí sí. Siempre me equivoco. No, es al revés. Tienes Tiene que ser razón. mayor a 60 y menor a 14. En la otra me equivoqué. Ahí sí. Ah, pero ya, salió al revés, pero no importa. Los que pagan son los que dicen falso. Los que no Claro. pagan son los que dicen verdadero. Ya, está bien. Está bien. Bien, ¿y el otro? El otro yo sumé según categoría de cada una de las personas y después en el resultado solo puse las condiciones de que el mueble o vestuario tenía que ser igual o mayor a 100. Ok, pero ¿cómo sumaste? O sea, mueble y tecnología, perdón. No, mueble. ¿Cómo fue la suma? Ah, solo hice la suma. ¿Cómo? ¿La suma así nomás? Sí, seleccioné las celdas que tenían la categoría. Ah, Ok, lo hice pésimo. es válido, sí. Pero la idea era que usen alguna otra fórmula que les funcione, que en este caso sería la sumar sí. Ah, ¿Ok? toda la La razón. sumar sí, recuerden, el primer rango es el que ustedes van a comparar, que en este caso sería ese de ahí, que son los de Alejandra, ¿cierto? Lo van a comparar con el enunciado que está acá, muebles. ¿Ya? Y si es muebles, entonces los van a sumar, pero que van a sumar el de los números, que es el otro rango. Así. Entonces le tendrías que dar eso de ahí, lo ampliamos, y esto no está bien porque se movieron los rangos, así que los voy a mover. Podría dejarlos fijos, pero
Ahí. Lo que quiero hacer es también ampliarlos hacia abajo. Pero este tengo que arreglar los otros, que sería el de Denis, sería ese de ahí hasta ahí. El otro, ese de ahí. ¿Ok? Ah, y este también tengo que moverlo por acá. Ok. Lo amplío por acá. Lo arreglo a donde tiene que moverse. Ups. Ahí. Y el otro también. Ahí. Y por último, este de aquí tiene que moverse hacia abajo porque el de Paola. Sí que llega hasta ahí. Ahí está. Lo amplío. Pero otra vez, este también tiene que moverse por acá arriba. Amplío por abajo y corrijo esto que está acá. Todo esto, correcciones que estoy haciendo, me las podría haber ahorrado si fijaba las filas. ¿Ok? Pero ese es el valor o ese es el resultado que tenía que darles. ¿Ok? Hayan hecho sumando a mano cada uno de los valores por separado o haciéndolo con un sumar sí. Entonces el resultado tenía que haber sido la comparación, ¿cierto? De que los muebles tenían que ser mayor a 100.000 o lo que ganan tecnología tenía que ser mayor o igual a 100.000. Ahí está. Entonces, el único que me dio falso es el último porque no tiene ningún valor de venta de ninguna sección mayor a 100.000. Por eso da falso. Quiere decir que esta persona no se ganó el bono. ¿Ok? ¿Te dio lo mismo, Carlos? Perdón, ¿cierto? Sí, me dio igual. Ya, perfecto. Ok, traten de. Yo sé que lo que hicieron, o sea, lo que hiciste tú, Carla, de sumar aquí y acá, es como lo mismo para el resultado aquí, da igual. Pero cuando tengan tablas que son gigantes, gigantes, no van a estar sumando uno por uno. Entonces, por eso es recomendable que vayan utilizando y se vayan acostumbrando a las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Dicho eso, vamos a hacer un repaso. Está aquí. Ya, esto es lo que tenemos hasta hoy día, que son las fórmulas que hemos visto desde el principio, que eran las fórmulas básicas, ¿cierto? Las que tenían que haber conocido incluso desde del curso básico de Excel, hasta lo que vimos recién, que fue la fórmula O. Ya las primeras, las que están aquí, deberían ser más o menos fáciles de entender, ¿cierto? Esas recuerden que se le pasa entre paréntesis un rango. Todas estas que están aquí les pasa un rango de datos, ¿ya? Y lo que hacen estas fórmulas es calcular de ese rango el valor que ustedes están buscando, que puede ser el promedio, el máximo o el mínimo, ¿ok? Luego tenemos, esto de lugar devuelve un número, y esto también devuelve el número, ¿ok? Luego tenemos la función redondear, que también la vimos en algún momento. Para esta no necesita un rango, sino que necesita un valor numérico. Ahí. Y lo que devuelve, le vamos a colocar acento para que no. Sé que muchos de ustedes están diciendo, profe, no sabe escribir, es números con acento. Y lo que devuelve aquí también es un valor numérico, pero redondeado según los decimales, que también se le tiene que pasar como argumento. ¿Ok?
Voy a colocar aquí celda con el valor más alto. Celda con el valor más bajo. Promedio de las celdas. Ya, el sí, ¿recuerdan? El sí teníamos que pasarle una condición. Condición que respondía a un valor, condición de un valor. ¿Ok? Pero además de eso teníamos que pasarle un retorno verdadero y un retorno falso. Entonces, cuando la condición se cumplía, se retornaba el primer valor, que era el verdadero. Cuando la condición no se cumplía, retornaba el segundo valor. Valor verdadero o falso según se cumpla la condición. ¿Ya? Entonces lo que devuelve esta función es cualquier cosa que ustedes le pongan aquí, en estos dos valores, que son el segundo y el tercer argumento que va entre paréntesis. Eso es lo que va a devolver, el de aquí o el de acá. Y ahí pueden colocar cualquier cosa, puede ser un texto, puede ser un número, pueden incluso no colocar nada, y lo que devuelve va a ser simplemente el resultado de la condición, verdadero o falso. Bien, el contar se le coloca a un rango y devuelve un número de celdas. El contar blanco también se le pasa un rango y devuelve número de celdas vacías. El contar A se le pasa un rango y devuelve el número de celdas no vacías. Ah, una cosa, aquí el contar el número de celdas que tienen números. Tienen valores numéricos, ¿ya? Porque no va a contar los textos, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos eso? El contar así nomás devuelve solamente las celdas que tienen, la cantidad de celdas que tienen valores numéricos. Si queremos contar todas las celdas que tengan algo, sean letras o sean números, tenemos que usar el contar A. Contar A. El contar sí necesita un rango y necesita una condición y devuelve el número de celdas que cumplen la condición. ¿Ya? Entonces revisa celda por celda em, la condición. Y si es verdadera para esa celda, le agrega 1 al contador de celdas. ¿Ya? Obviamente que si no la cumple, eh, no agrega nada al recuento. El sumar también necesita un rango y devuelve la suma de los valores de las celdas. Ya que es diferente al contar, porque el contar solamente cuenta uno por uno cada celda que encuentra, en cambio el sumar cuenta lo que tenga dentro de la celda, el valor numérico. El sumar sí necesita un rango de comparación, necesita una condición que va a ir verificando una a una las celdas de ese rango de comparación y necesita un rango de valores, que es donde va a sacar los valores numéricos que se van a sumar. ¿Ya? Entonces, si esa condición que está ahí se cumple en una celda dentro del rango de comparación, suma su celda correspondiente dentro del rango de valores y devuelve la suma de los valores de las celdas, suma de los valores de las celdas que cumplan la condición. El I, entonces, se le pasa una lista de condiciones. Verdadero devuelve, verdadero, si se cumplen todas. Falso, si no. Y el O también se le pasa una lista de condiciones y devuelve, eh, ¿cómo lo ponemos? Al revés. Falso, no. Verdadero si se cumple al menos una. Falso si falla, no.
falso si fallan todas, si no se cumple ninguna. Ok, así que esas son las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Entonces, para que tengan un resumen, anótenla por ahí. Bueno, en realidad no necesitan anotarla porque está en el mismo Excel. Pueden escribir, pueden colocarle las descripciones que les pusimos aquí también, para que sepan más o menos cómo funciona. Pero recuerden que cuando necesiten ver una función y no sepan qué es lo que hace, entonces lo que pueden hacer es colocarla en una celda y ver qué les dice. Como por ejemplo, el contar. Ahí les dice al tiro, al ladito, dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Ya? O el sumar, suma todos los números de un rango de celdas. Les da como una ayuda de memoria. ¿Ya? Y cuando ustedes tratan de completarla con el paréntesis, les dice qué es lo que tienen que colocar dentro. En este caso no me dice, pero... Ups. Ahí. Entonces, contar sí, fíjense que ahí nos dice dentro rango y criterio. Y si no les gusta hacer eso, entonces pueden ir aquí al fórmulas y colocar insertar una fórmula, por ejemplo, aquí, las matemáticas, busquemos la suma, acá. Si pasan el mouse por encima, les da una ayudita, un tooltip que les dice lo que hace la fórmula. Suma, dice, suma todos los números de un rango de celdas. Si las seleccionan, más encima les da una ventanita donde les ayuda a buscar los datos que necesita la celda. En este caso sería un rango, así que ustedes simplemente eligen un rango de celdas y se los selecciona automáticamente ahí. O pueden colocar un valor. Ahí, por ejemplo, colocar un valor en vez de una celda y funciona igual. ¿Ok? Ya. Entonces, para poder aprender todas estas fórmulas, lo único que tienen que hacer ustedes es practicar. ¿Ya? ¿Y por qué les digo eso? Es porque de aquí en adelante se va a poner las cosas un poco más complicadas. Porque vamos a pasar a la siguiente sección, que es la anidación. La anidación no es una fórmula, sino que, digamos, es una técnica nueva de usar varias fórmulas en conjunto. La anidación de fórmulas significa que podemos colocar una fórmula dentro de otra para obtener un resultado más concreto y resumido que hacerlo en varios pasos a la vez. Lo que hace siempre que tengamos una fórmula dentro de otra es que primero se evalúa o se resuelve la fórmula que esté más adentro. O sea, si pueden haber dos o más niveles. Puede ser una fórmula dentro de otra fórmula y dentro de otra fórmula. Entonces, la que primero retorna el valor es la que está más adentro de los paréntesis y después continúa hacia afuera. Entonces, aquí les tengo un ejemplo súper, súper sencillo, ¿ya? Que tiene el promedio. Entonces, lo que yo quisiera aquí es calcular promedio, pero redondeado. Todos estos promedios tienen un montón de decimales, ¿cierto? Yo podría llegar aquí y decir, pero para redondearlo simplemente le coloco acá menos decimales, algo así. ¿Ya? Y listo. Pero lo que hace en realidad, acuérdense, lo que les dije es que el valor que está aquí adentro en realidad sigue siendo el valor original, que es 5,33333. ¿Ya? Pero solo que lo muestra formateado a un decimal. Entonces no es un valor, digamos, verdadero. Entonces lo que quisiéramos hacer ahí es redondearlo con una función. Entonces podríamos escribir aquí al lado, por ejemplo, promedio redondeado. Y decir, ya, ok, puedo redondear este valor de aquí. Perdón. Redondear. Ahí está. El valor de acá. Y luego le digo cuántos decimales quiero. Uno. Listo. Y eso me da el redondeo. Y ahora sí me sobran un montón de ceros porque se redondearon todos esos 6 que estaban después, se redondearon a primer decimal y nada más. ¿Ok? Entonces aquí yo le puedo sacar todos esos ceros que no valen nada. Y ese es el valor verdadero que va a estar ahí.
Ahora, aquí lo estamos haciendo dos pasos. En este paso, el primero, como pueden ver, está calculado el promedio. Y en este paso, el segundo, está redondeado ese promedio. Pero la idea es hacer los dos pasos en uno solo. Entonces, en vez de tener dos celdas o dos columnas, una para el promedio y otra para el redondeo, lo vamos a hacer en una. ¿Ok? Aquí. Entonces voy a eliminar esto de aquí. Ahí. Entonces el promedio que está aquí lo voy a sacar. Voy a eliminar. Y vamos a hacer el cálculo. Aquí yo les puse la fórmula. Acá está. Para que vean cómo se hace. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que pueden hacer ustedes primero es hacer la primera parte, que es sacar el promedio, que es va a ser lo más interno. Promedio. Y después le dan un rango de notas. Cierran el paréntesis y listo. Y ahora que eso ya saben que retorna un valor, entonces a ese valor está devuelto por esta función, entonces la pueden colocar dentro de la otra función, que sería redondear. Ahí. Y entre paréntesis, al redondear, en vez de colocarle un número, le vamos a colocar una fórmula, la otra fórmula que es esa de ahí, que ya sabemos que nos retorna un número, por eso la podemos ocupar dentro del redondear. Lo único que nos falta aquí al final, después del número, después del promedio, es el número de decimales que quiero, que en este caso sería 1. Entonces ahí, como ven, me calculó el promedio redondeado. Y ahora todos esos ceros que están ahí, yo los puedo sacar y dejar solo el decimal válido. ¿Ok? Lo importante es que ahí tienen, quizás sea mejor acá, dos fórmulas, una dentro de la otra. Y en general, cuando quieran trabajar con este tipo de, de técnica o de, no sé si llamarlo técnica, pero este tipo de creación de datos, siempre tienen que tener en cuenta cuál es el dato o cuál es el valor que retornan las fórmulas. ¿Ok? Y cuál es el que recibe cada fórmula. El redondear recibe un número. Eso lo vimos acá, ¿cierto? Ah, aquí está. Recibe un valor numérico. Ese es el primer dato que recibe, el valor numérico. Y el segundo también es un número, pero que nos dice cuántos decimales hay. Entonces, lo que yo puedo colocar aquí en vez de un valor numérico fijo es cualquier fórmula que me devuelva un valor numérico, que puede ser, por ejemplo, el promedio, puede ser el máximo, el mínimo. El sí depende de lo que devuelva, no es siempre eso. El contar devuelve un número, este también devuelve un número, así que también se puede usar, este también, este también. Esto no, porque el y el o devuelven verdadero o falso y eso no se puede promediar. Pero cualquier otra, perdón, redondear, cualquier otra función que devuelva un número, entonces la puedo usar dentro del promedio. ¿Ok? Perdón, del redondear. ¿Ya? No así con el promedio máximo y mínimo, porque esas no aceptan un valor numérico como dato, sino que necesitan un rango de datos, un rango de celda. Así que no puedo ocupar un valor numérico ahí. Tendría que ocupar una fórmula que me devuelva celdas. ¿Ok? Ok. ¿Queda más o menos claro cómo funciona la anidación? Sí. Profe, yo lo hice y no me salieron los ceros del decimal. Me redondeó el tiro a solo un decimal. Ah, es que seguramente yo le tenía un formato de anterior, por eso quedó así. Ah, Pero sí, debería haber quedado como a ti, un decimal. Bien, hagamos el segundo. El segundo ejemplo, comprobar en una sola celda si el alumno está aprobado o reprobado según su promedio. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es calcular el promedio y luego escribir en la celda si está aprobado o reprobado. Entonces vamos a colocar aquí aprobación y vamos a colocar aquí cómo sería en dos pasos. En dos pasos sería con un sí, ¿cierto? Si este promedio que está aquí es mayor o igual que 4, entonces retorno aprobado. ¿Ya? En caso contrario, retorno reprobado.
así, con la función sí. De nuevo, si el promedio, que está aquí en esta celda, es mayor a 4, aprobado, ¿cierto? Y si no, reprobado. Entonces, cuando se cumple la condición, vamos a devolver este valor. ¿Ya? Ahí está. Entonces se ve que funciona, pero la idea es no tener esto. Entonces esto lo vamos a ocultar. Vamos a hacer que no existe. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es que este dato que está ahí, el E9, que es el promedio, en vez de poner la celda donde está el dato, colocamos la fórmula completa. Entonces sería promedio y entre paréntesis le damos el rango de notas que está ahí. Y ahí, como ven, sigue siendo lo mismo. Pero tenemos un promedio que ha metido dentro de una función sí. Y ahora, y si queremos eso con una aproximación más encima, lo que podemos hacer es redondear aquí, redondear el promedio acá con un decimal. Ah, y ya me equivoqué. Aquí, redondear, nuevo, promedio. Aquí debería estar. Y si vuelvo, me falta, hay una, punto y coma, por eso le había puesto una Mm. coma, sí, no me equivoco. Ahí sí, listo, ahí está redondeado. Entonces, como ven, ahí hay tres fórmulas, una dentro de otra. Redondear el promedio. La primera que se resuelve es el promedio, porque es la que está más adentro. Y eso nos va a dar un 5,4666666, ¿cierto? Luego, como estoy devolviendo un número, la meto como argumento dentro de la función redondear, que llega hasta aquí, y ese 5,46666 lo redondeo con un decimal, y me va a dar 4,5, 5,4, perdón. Sigue siendo un número. Y ahora ese número lo meto dentro de la función sí. ¿Ya? Todo esto que está aquí es un número. Todo eso es simplemente un número, 5,4. Y compruebo si el 5,4, que es el valor de esta fórmula, es mayor que 4, entonces coloco como resultado aprobado. De lo contrario, coloco reprobado. Y como ven, ahí está el resultado donde el 3,9 que calculamos dentro de la misma fórmula nos da como resultado un reprobado. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona? ¿O, o se complica un poco? Hagamos el tercero. En todo caso, anidaciones ya hemos hecho antes. La hicimos una vez con la función sí. ¿Ya? Pero estas son un poco más complejas porque necesitan otras funciones metidas dentro de funciones distintas. Hagamos el tercero. Dice comprobar en una sola celda que todas las notas de los alumnos sean mayores a 3 y además el promedio sea mayor a 4 para que sea aprobado. En caso contrario, tiene que ser reprobado. Ya, y esta es más complicada. Entonces, podríamos hacerlo primero en pasos y después lo hacemos todo junto. ¿Ok? ¿Cómo haríamos entonces notas mayores a 3? ¿Qué fórmula podríamos usar aquí para, para obtener si hay alguna nota menor a 3? Porque eso es lo que me importa. No me importa si hay una, dos o tres notas menores a 3. Me importa saber que hay por lo menos una. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ocupando la fórmula O. Eso, cuando la fórmula O. Podríamos ocupar la O o la I, depende del punto de vista. Si ocupamos la O, tenemos que comprobar que las notas sean menor a 3. ¿Ya? Entonces, por lo menos una menor a 3, entonces quiere decir que reprueba.
Si ocupamos el i, tendríamos que comprobar que todas las notas sean mayores a 3. ¿Ya? Por el otro lado. Entonces, depende cómo sea su punto de vista, pueden usar distintas funciones. ¿Ya? Entonces, esa tiene que ser menor o igual a 3, o esta tiene que ser menor o igual a 3, o le puse mayor. O esta de acá tiene que ser menor o igual a 3. La otra vez le puse, ups, a 3. Ahí está. Y acá me falta el 3. Creo que ahí está bien. Ya. Entonces ahí vemos que hay una persona que tiene una nota menor a 3, que es la de acá. ¿Ok? Que justamente es esa nota de ahí. Así que, como vemos, esa fórmula funciona. Ahora, la otra condición es que su promedio sea mayor a 4. Bueno, eso ya lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que poner aquí es... Tendríamos que colocar un i u otro o, ¿ya? Para comprobar ambas. Entonces, si colocamos i, primero el promedio, que es mayor o igual a 4, ¿cierto? Y además tenemos que comprobar lo de acá. Ah, pero va a salir al revés. Aquí. Sí, va a salir al revés. Vamos a hacerlo entonces con un O. Y O. Ok. Así que si el promedio es menor a 4, o esto de acá es falso, ahí nos va a dar, ahí sí, ahí nos da bien. Porque este es el único que va a estar reprobado. Ok. En todo caso podemos cambiar, por ejemplo, aquí podemos colocar un 2 y acá va a cambiar. Pero va a cambiar la segunda condición, la primera condición, porque el promedio está bien. En cambio, este de acá tiene promedio y una nota. Si ponemos aquí digamos, por ejemplo, un 3 y acá otro 3,5. Todas sus notas aquí van a ser mayores a 3. Así que la primera comprobación va a estar bien. Pero la segunda no, porque el promedio es menor a 4. Ya. Acá al revés, su promedio es mayor a 4, así que eso está bien. Pasa esa condición, pero tiene una nota menor a 3, así que esa condición no la pasa. Por eso esta tablita aquí nos da verdadero y verdadero. Entonces aquí podemos hacer eh, si es verdadera esta celda, entonces retornamos reprobado. Y si no, retornamos aprobado. Ahí. Entonces, si extendemos, podemos ver que estas que tienen falso son las aprobadas y las otras son las reprobadas. Ahora lo hicimos al revés, porque los valores nos dieron al revés, pero da igual porque el resultado es el correcto. Ya, ahora lo hicimos paso por paso y nos salió bien largo también. Pero hay otras formas de hacer estas mismas funciones. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Voy a eliminar todo esto de aquí. En vez de hacer un O con la condición de que cada nota sea menor a 3, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer un count. am, perdón, con contar, punto sí, de las notas que sea menores, menores o igual a 3. Sí, ok. ¿Qué me equivoqué? En el punto puso 2 puntos. Contar 2 puntos, sí. Tienes razón. Ahí sí. Y
Entonces, como ven, la única persona que tiene una nota menor a 3 es esta. ¿Ok? Entonces, por eso me sale 1. Ahora, lo que podría hacer es que eh, podría colocar aquí un sí. Si esto que está acá, si el conteo es mayor que 0, entonces puedo colocar reprobado, ¿cierto? Porque tiene más de una nota bajo el 3. Y si no, aprobado. Algo así. ¿Ok? Y ahora podemos juntarlo con el promedio. Entonces, todo esto que estamos haciendo aquí lo vamos a juntar en una sola celda y eso es lo difícil. Voy a dejar esto aquí. Ahí. Entonces, nuestro conteo está ahí. Entonces, colocamos un sí, ¿cierto? Porque necesitamos saber si cumple las condiciones, entonces va a estar aprobado y si no las cumple, entonces va a estar reprobado. Pero son dos condiciones. Una es que no tenga notas bajo 3 y la otra es que el promedio sea mayor a 4. Así que tenemos que hacer esas dos condiciones juntas. ¿Y cómo las hacemos juntas? Con un i. Entonces, si, y dentro del si, el i, y dentro del i, el contar si es eh, igual a 0, quiere decir que no tiene notas eh, bajo un 3, y además esta celda que está aquí, ni siquiera vamos a hacer esa celda, vamos, el promedio de estas notas, ¿cierto? Es mayor o igual a 4, ¿ok? Y esa es la segunda condición. Entonces, está aprobado. Y si no, está reprobado. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Como ven, este está reprobado porque tiene una nota bajo 3, pero el promedio le da. Y el otro está reprobado porque no tiene ninguna nota bajo 3, pero su promedio no le da. Y los otros dos cumplen las dos condiciones, así que están aprobados. Pero como ven, la fórmula la hicimos en una sola celda, todo junto. ¿Qué les parece? ¿Muy complicado? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo lo hicimos, no? Es lo que me importa es que ustedes lo entiendan y puedan hacerlo ustedes, porque aquí tengo algunos ejercicios que algunos son simples, pero otros también son bien complicados. ¿Ok? Ya, entonces, como les dije, como resumen, siempre tienen que tener en cuenta que las fórmulas devuelven algo. Y ese dato que es devuelto tiene un cierto tipo. Puede ser un texto, puede ser un número, ¿ya? Y al ser un dato, pueden usarlo como entrada para otra función, para otra fórmula, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Fíjense, aquí el contar, lo que hicimos fue contar cuántas notas bajo 3 habían, ¿cierto? Al compararlo con un cero, esto es una condición, porque estamos preguntando si ese conteo es igual a cero. Si es una condición, la podemos meter dentro de una fórmula i. Por el otro lado, el promedio nos devuelve también un número. Y al compararlo con este 4 y el signo mayor o igual, también estamos haciendo una condición, porque estamos comparando, estamos preguntando si el promedio es mayor o igual que 4. Por lo tanto, esa condición también la podemos meter dentro de la función i. ¿Ya? Esa es la función i. Y la función i va a tomar esas dos condiciones y va a decidir si ambas se cumplen o no. Si se cumplen las dos, va a retornar verdadero. Como retorna un valor verdadero, entonces la podemos colocar dentro de una función o una fórmula así, ¿ya? Y al ser verdadero, nos va a retornar esa función, este texto que le pusimos aquí. Pero si no se cumple, si alguna de las dos condiciones falla, entonces nos va a devolver este lado acá, que es el lado que devuelve cuando es falsa la condición. En resumen, tenemos dos condiciones y la función i lo que hace es juntarlas para transformarlas en una sola condición.
¿ya? Entonces ese I es como una sola condición a partir de varias. Y si es una sola condición, la podemos usar dentro de la función sí. Y no solo dentro de la función sí, sino que cualquier función que tenga condición, como el sumar sí o el contar sí. ¿Ok? Puede sonar un poco enredado, pero con práctica le van a encontrar ahí el asunto. Bien, dicho eso, ahora viene el trabajo de parte de ustedes. Tenemos varios ejercicios. 5. Algunos son muy fáciles, otros son muy difíciles, ¿ya? Pero lo que me importa a mí es que ustedes traten de llegar lo más lejos posible. Si no lo pueden hacer, no importa, lo vamos a revisar igual aquí en la clase. ¿Ok? Entonces, el primero es una tabla con datos de clientes, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer ahí es comprobar si los datos del cliente están completos o no. Quiere decir que si no le falta ninguno. Y ahí ustedes pueden hacerlo esto de distintas maneras. ¿Ok? Pueden hacerlo uno a uno, comprobar uno a uno que estos datos estén en blanco, ¿ya? Y unir todo eso con un I o con un O. Entonces serían una, dos, tres, cuatro comprobaciones dentro de un O o de un I. Depende de cómo ustedes quieran hacerlo. O también pueden hacerlo con alguna fórmula que les cuente los espacios en blanco y después revisen. Pero la idea es hacerlo con bueno, en realidad como con fórmulas anidadas. Anidadas. Ah, lo que tienen que colocar aquí es sí o no. Ya no vale el verdadero o falso. Aquí tienen que colocar sí o no. ¿Está completo? Sí. ¿Está completo? No. Ya. Entonces pueden contar en blanco y después respecto a eso revisan si es mayor que cero y después si es mayor que cero entonces colocan sí y si no, no. O pueden ir uno a uno, unirlos con un i y al final decidir si alguna de esas funciones falla, entonces le colocan un no. Alguna de esas condiciones no se cumple. Bien, el otro es un poco más complejo porque es una lista, como ven aquí, bien grande. Por eso le hice grande para que no lo hagan de a uno, ¿ya? Con listas de ventas por usuario, o sea, por, por empleado y por mes. ¿Ya? Aquí tiene un cierto monto. Entonces, hay harto ejercicio aquí que pueden hacer para la misma tabla. El primero dice, en la lista de venta, comprobar que los vendedores cumplieron su meta si vendieron más de 250.000 pesos. ¿Ya? Y eso obviamente tienen que colocar un texto que diga cumplieron o no cumplieron, cumplió o no cumplió. No vale que coloquen verdadero o falso. ¿Ya? Todo esto en una sola celda. El número 3 dice clasificar cada venta en buena o mala en comparación con el promedio. O sea que si la venta, el monto de esta venta es mayor que el promedio, entonces coloquen ahí el ladito buena, buena venta. Pero si es menor que el promedio, coloquen baja venta. Ya, este es más o menos fácil. El cuarto dice buscar al vendedor que en promedio tenga la venta más alta. Ya, si en promedio tienen que usar la fórmula promedio. Y tampoco es tan difícil ese ejercicio. Y el cinco es un poco más complicado porque dice clasificar los vendedores en bueno, aceptable o bajo según su total de ventas, si está entre 200.000 o de 200 a 500 o más de 500. En realidad, yo diría que tampoco es tan difícil. Sí. Es simplemente un sí dentro de otro sí. ¿Ok? Ya, eso. Traten de hacerlo, trabajen en esto. Yo les puedo dar el resto de la clase si quieren y podemos revisar los últimos 10 minutos. Así que tienen más o menos media hora para hacerlo. No sé si hay alguna duda, ¿no? Con respecto al ejercicio, nada. Ya, si no hay dudas, entonces trabajen. Yo voy a estar aquí. Si tienen alguna duda, me preguntan nomás. Si no entiendo alguno de los enunciados exactamente cuál es el valor que hay que devolver, me preguntan. Em, ¿Qué le iba a decir yo? Se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, que las resoluciones para estos ejercicios pueden ser diversas. No es estrictamente una solución
eh, fija para cada ejercicio. Pueden haber distintas usando distintas fórmulas. Ya todo depende eh, de cómo ustedes quieran hacerlo y de cuál sea su familiaridad con las distintas fórmulas. Entonces, a veces es más fácil usar una fórmula simple, pero que va a ser muy larga. Y a veces es más fácil eso que usar una fórmula compleja que lo hace súper corto, pero es más difícil de entender. ¿Ok? Así que como ustedes quieren hacerlo, la idea es que les resulte, entreguen bien el resultado. ¿Ok? Ya, trabajen entonces y revisamos al final de la clase.